buenos días compañeros. Hoy les hablaremos sobre un podcast que hablará con la temática de cómo vencer los obstáculos para lograr sus metas. como las culturas indígenas. México es uno de los países con mayor riqueza cultural y lingüística en el mundo, al contar con 68 lenguas originarias y 364 variantes lingüísticas. Sin embargo, el 70% está en riesgo en desaparecer por discriminación que afrentan sus hablantes. Tienes razón, Michelle. Nuestro país es rico en cuanto a diversidad étnica. Casi 7 millones de mexicanos usan lenguas originarias y los pueblos indígenas representan 12% de la población nacional, por lo que resulta contradictorio que se susciten casos de discriminación por identidad cultural, lengua o color de piel. Para mí no hay que perder de vista que la discriminación no es una característica innata. Los niños durante los primeros años de su desarrollo adoptan distintos prejuicios sociales y raciales desde sus hogares y más tarde son reforzados por los mensajes que reciben por otros medios como la televisión. Por desgracia, la discriminación racial es una dolorosa realidad que aqueja a miles de personas sin importar su edad o condición social. Retomando tu idea, Leopoldo, datos de la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México 2013 refieren que el grupo que presenta mayor discriminación es el indígena con 93%. En mi opinión, las crisis se inician en primera porque ya hay pocos habitantes y hay pocas personas que hablen lengua indígena y casi no se reconoce. Las lenguas indígenas por el motivo de que algunas personas son racistas en ese aspecto, ya que a algunas personas no les agrada la lengua y empiezan a prohibirla. El dialecto y se va acabando la cultura. Yo pienso que debemos conservar la lengua ya que nuestros antepasados hablan ese dialecto y en la actualidad ya hay pocas personas que lo hacen. Concordando con mi compañero Leopoldo, la descalificación repercute de manera negativa en la personalidad de los hablantes porque asumen la idea de que la lengua no sirve y por ello se ven obligados a dejar de utilizarla. Muchas lenguas indígenas están en peligro de desaparecer y una causa principal es la discriminación que reciben desde afuera y la asimilación de esa discriminación por los propios hablantes que renuncian a sus lenguas porque sienten que les estorban. Otra situación similar ocurre en la comunidad de Santa María, Ixcatlán, Oaxaca, en donde solo quedan muy pocos hablantes de lengua ixcateco. Así nos vamos a encontrar un panorama bastante desolador, recalco. Además, compañeros, en el 2003 se indicó que fueron reconocidas las lenguas indígenas como idiomas nacionales y con la misma validez que el español. Esto es algo muy reciente. Y en conjunto con la discriminación y la falta de reconocimiento, vemos que tampoco existe la infraestructura necesaria para una nación multilingüe. Tienen razón. El ejemplo está claro con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, confirma lo que sabemos todos los capitalinos, es muy común discriminar a indígenas en tiempos políticos. Retomando con todos estos datos, podemos concluir en que la discriminación ha afectado a todo tipo de familia indígena. Por desgracia, estas familias son mexicanas, cosa que en el mismo país se sigue discriminando cada vez más y más a estas familias indígenas. Hay soluciones, las cuales diremos a continuación, después de un breve receso. Hoy hablaremos de la comida típica y los pueblos mágicos en Puebla. La comida en Puebla es tan rica, existe gran variedad que es el mole poblano, chalupas, pozole, tostadas, también los pueblos mágicos que son Cholula, Atlixco, Chignahuapan, Cuetzala, Xicotepec y Pahuatlán, entre otros que son los pueblos más mágicos. Solo nos queda que pruebes esta deliciosa comida y que visites un poco de la variedad en Puebla. También no olvides visitar nuestros museos, zonas arqueológicas, nuestros monumentos, nuestras calles mágicas, pasea nuestros grandes parques. Solo deleítate con nuestra hermosísima Puebla, con todas sus culturas y tradiciones. Número 3 consistiría en que tenemos que reconocer el derecho que ellos guardan, los privilegios que tienen, ya que no lo reconocemos ante la sociedad como un ciudadano común y normal, ya que lo malvemos siendo de un color distinto o de una lengua que es errónea para nosotros. De esta manera, ellos no tendrían miedo de expresarse tal y como son. Retomemos la situación de Shoawi, que es una niña que no puede expresarse, que tiene una meta por alcanzar, pero se derivan muchos problemas
que le impiden alcanzar su meta. Veámoslo como si nosotros fuéramos Shoawi. Queremos alcanzar una meta, pero nuestra lengua nos impide expresarnos. Así que el derecho a la libertad consistiría en reconocer el derecho de estas personas, de las comunidades indígenas, cómo les cuesta para poder expresarse en su mismo país. Y de igual manera recordemos que son criticados desde su mismo país, así que seríamos conscientes de por qué no se expresan mutuamente. Ahora que hemos concluido en que las culturas indígenas sufren mucha discriminación moral, crítica, etc., daremos unas soluciones para que esto pueda evitarse. En primera, fomentar la cultura de los indígenas en el español. Esto quiere decir que habiendo rimas, cuentos, etc., en su dialecto, ya que esto nos sintetiza más el lenguaje de ellos, al igual que la cultura la podrían representar como una manera importante ante la sociedad. Esto quiere decir que habrá más fomento de su cultura de lo que ya hay, pero excesivamente. Número 2 sería, en la materia de ética, fomentar más lo que es la discriminación ante las culturas. Esto para evitar algún rechazo, en especial a personas que sean parte de culturas indígenas desde pequeñas, ya que de esto se derivan ciertos puntos que dañan a estos, como por ejemplo el bullying o acoso escolar.